Bueno, el Señor me ha tocado todas estas semanas dándome una palabra para glorificar su nombre. Y me decía muchas veces, como hijos de Dios, no entendemos nuestras prioridades. Y por eso escogí el tema de hoy, que dice: ¿cuál es tu prioridad? En Mateo 6:33, creo que lo conocen muchos, ¿no? Que dicen: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No sé si se recuerdan, la semana pasada predicó nuestro hermano Mauricio, y creo que me pueden decir un versículo que él decía. No sé si se acuerdan de él. El justo por la fe vivirá. Creo que se nos quedó en el corazón, ¿no? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y mi hermano John hablaba la semana antes de Mauricio sobre el ADN, pero también habló de la luz, porque nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros fuimos escogidos para no esconder nuestra luz, sino iluminar en todo lugar, donde quiera que estemos. Estamos en los últimos tiempos y la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Todos los eventos naturales, como los terremotos, los huracanes, grandes tornados, muestran cómo la tierra gime por una nueva generación, por una nueva renovación. También a nivel mundial vemos como la pandemia del COVID-19, que ya han escuchado, y otras grandes enfermedades, en un cerrar y abrir de ojos, han cambiado la manera en cómo vivimos, y enseñan lo débil que somos. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Y sé que muchos tienen historia de varios familiares que ni imaginaban que con esta enfermedad y fuertes que se veían, ahora no están con nosotros. Eso tomó un tiempo, ¿no? Donde estás aquí hoy, pero simplemente desaparece, como dice la palabra en Salmos, ¿no? Somos como las flores del campo, pero pasa el viento sobre nosotros y desaparecemos sin dejar ninguna huella. Simple como eso. Y por supuesto, una noticia que todos ya escucharon: hubo una nueva elección de un nuevo presidente, del cual ya en su proceso tan corto ha tomado nuevas decisiones y ha hecho varios cambios, de las cuales van contra la palabra de Dios y su voluntad. Vienen grandes tiempos difíciles y vienen grandes persecuciones para la iglesia. No sé si piensan que están pasando por persecuciones, pero yo quería ver si podía compartir un video con ustedes corto. Dígale a su hermano: ¿está listo para las persecuciones? ¿Está listo para si vienen persecuciones? ¿Están preparados? Yo quería ver a ver si podíamos ver ese video, para que lo ponga un momentico. En 2021, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos. Y sin embargo, ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría. Ante esta realidad, Puertas Abiertas presenta la Lista Mundial de la Persecución 2021, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los cristianos. Países que, ya sea a través de estructuras políticas o discriminación, pretenden sacudir a la iglesia local y eliminar el cristianismo de su historia. Autoridades, familias y comunidades enteras presionan a los cristianos para que se rindan y desaparezcan.
Este año, la lista presenta por primera vez solo 2 niveles de persecución: extrema y severa. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad que los cristianos perseguidos enfrentan diariamente. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 fue el catalizador de la represión de nuestros hermanos. A los cristianos de las zonas rurales a menudo se les ha negado la ayuda debido a su fe y se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos del crimen organizado han consolidado su control a través de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no cumplieron los deseos de tales grupos fueron amenazados, agredidos o incluso asesinados. Con eso, México vuelve al ranking. Nuevos países entraron en la lista 2021. Comoras, que negó la libertad de religión para sus ciudadanos, así como la República Democrática del Congo y Mozambique, que se han convertido en focos recientes de la violencia de grupos extremistas islámicos armados. Después de 5 años, Nigeria ha vuelto al top 10 como el país más violento para un cristiano. Grupos extremistas como Boko Haram y los ganaderos Fulani continúan atacando, secuestrando y abusando de los cristianos, especialmente de mujeres y niños, con total impunidad. En China, por otro lado, el seguimiento y la vigilancia proviene del Estado. El Partido Comunista ha impuesto cada vez más restricciones para inhibir la libertad religiosa en el país, lo que coloca a China de regreso en los top 20 después de casi una década. Corea del Norte permanece en el primer lugar en el ranking por 20 años consecutivos. Con el aumento del adoctrinamiento de niños y adolescentes, los padres tienen miedo de revelar su fe a sus hijos. Al ser descubiertos, pueden ser enviados a campos de trabajos forzados o incluso asesinados junto con su familia. Hay muchos otros países en esta lista y para ellos la persecución no cesa. Pero la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también. Aunque la presión es cada vez más fuerte, nuestros hermanos desafían las leyes y el peligro diario que representa caminar con Jesús. Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo en toda América Latina para abrir los ojos, conocer y apoyar a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Abre los ojos a la realidad de la persecución. Amén, amén. Pero creo que entendieron el video. Digo, después de ver ese video, si se dieron cuenta, habían 50 países solamente que enseñaron. Pero ¿algunos de ustedes vio los Estados Unidos? Yo le digo, después de ver ese video varias veces, dije, nosotros no tenemos ninguna persecución. Nosotros, aquí no hay persecución. Muestran claramente lo que está sucediendo en esos países, muestra claramente la lucha que alrededor de todos los países, excepto aquí en los Estados Unidos, están pasando. Ahí hablaba de China. En China ya hay cámaras por todas partes donde la cámara reconoce tu rostro y han agarrado para que todas las personas que siguen a Cristo, los cristianos, sean se los lleven y los metan presos hasta un punto también que los asesina. Me decía, aquí no estamos pasando ninguna persecución. Nosotros como cuerpo de Cristo deberíamos estar orando por estos hermanos, orando sin cesar. Pero sin embargo, me decía, más bien ellos deben estar orando por nosotros. ¿Cómo? Ellos orando por nosotros si ellos están pasando persecución. Bueno, les puedo decir que por nosotros no está pasando persecución. Estamos demasiado acomodados y se nos ha olvidado cuáles son nuestras prioridades.
Aquí las cosas están a la ligera, bien suavecito todo, bien tranquilo. No sé cuál fue la última vez que a alguien de ustedes, por supuesto, hemos tenido dificultades en el trabajo, en otras partes, se enfrentan en el tráfico, pero aquí nadie lo han ido a buscar a la casa para asesinarlo porque está leyendo la palabra. Aquí tenemos la libertad de hacerlo, mientras que en esos países se esconden las Biblias o se graban la palabra de Dios para poder predicarla. Pero sin embargo nosotros estamos demasiado cómodos. Dice, ¿por qué deberían ellos orar? Porque ellos aún en medio de toda persecución y prueba mueren por Jesús y muestra que están firmes en la fe y saben que grandes bendiciones les esperan. Mira lo que dice en Santiago 1, 2, 4. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Estos hermanos con sus testimonios muestran el amor que tienen por nuestro Señor Jesús. Mientras que aquí muchos estamos paralizados y tan acomodados que nuestras vidas y acciones nos muestran la verdadera vida de un cristiano. El cristiano de hoy ha cambiado sus prioridades. Su manera de vivir solo vive para satisfacer sus deseos y no para hacer la voluntad de Dios. Y por esto caen las trampas y las mentiras del enemigo, pagando grandes consecuencias. Ejemplos de grandes consecuencias: muchos son fácilmente engañados. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios viviente. Muchos no lo conocemos. En Oseas 4:6 dice la palabra, creo que han escuchado esa palabra muchas veces: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Increíble, ¿no? Aquí la palabra hablaba del pueblo de Israel que estaba separado, alejado de Dios y no lo conocía. ¿Qué pasa cuando estamos separados de Dios? Nos enfriamos, nos alejamos y nos convertimos en fácil presas para el enemigo y caemos en todo tipo de dificultad y tentación, siendo débiles cuando vienen las pruebas. Todo lo que está sucediendo en el mundo muestra la falta de conocimiento de hoy en día. Las familias pasan más tiempo conectados a la tecnología que el tiempo que pasan con Dios. Los padres que cuidan a los hijos hoy ya no se llaman José y María, sino Apple y Samsung. Horas y horas en los teléfonos, programas de televisión, sin hacer las cosas que verdaderamente glorifican el nombre del Señor. No que estas actividades sean malas, porque hay tiempo de compartir con sus familiares. Hay tiempo de estar y ver una película. Hay tiempo de hacer esas cosas. Pero se hacen tan a menudo y tanto tiempo que las convertimos en cosas que son malas y adictivas y nos quitan el tiempo verdadero, que es la prioridad de estar con nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros como hermanos estamos en tiempos difíciles y pensamos que con solamente 45 minutos o una hora que oremos o busquemos de la presencia del Señor, ya todo está bien. No sé si se han preguntado, cuando el diablo está por aquí o está por todas partes, está buscando ¿a quién? Devorar. Les hago una pregunta: ¿el diablo solamente los molesta una hora y después se acuesta a dormir? Es 24 horas, 7 días a la semana. Él no descansa. Así, si pensamos que con una simple oración del día o una pequeña lectura vamos a derrotar al enemigo, estamos muy equivocados. Una gran mentira.
y después decimos que somos cristianos. ¿Cuánto buscamos de la palabra? ¿Cuánto estamos delante de Él? El estar cerca de nuestro Señor es lo que trae a nosotros paz. Por eso dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué tipo de consecuencias hace esto? Cuando viene la tentación, caemos fácilmente. Cuando viene la prueba, desistimos porque somos impacientes. El no conocer las Escrituras nos convierte muchas veces, a muchos cristianos que no conocen las Escrituras, nos convierten en Mr. Amén. Mr. Amén. Le decimos amén a todo, sin a veces conocer si lo que el que está predicando está diciendo algo correcto o no. Nosotros, si no conocemos las Escrituras, cualquier persona nos engaña. Por ejemplo, en los versículos anteriores yo hablé de Oseas y les pregunto mucho si hoy ustedes sabrían sobre Oseas. Yo sé que muchos conocen, pero aún los que conocemos sabemos que cuando leímos la palabra le pasamos arriba como un animal muerto en el medio de la calle, ¿no? Tudum, le pasamos y seguimos, porque muchos no sabemos y no conocemos la historia. ¿Quién era Oseas? Primeramente, su nombre significa salvación o liberación. Fue un profeta escogido por Dios para dar testimonio vivo y el mensaje de amor a su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Casándose con una mujer que le sería infiel, una mujer impura, fornicaria, una prostituta. Pero aún así Oseas mostraba a través de su amor por Gomer la clase de amor que Dios sentía por su pueblo Israel. En esos tiempos el pueblo de Israel vivía en infidelidad con Dios. El cristiano vive por Jesús y va contra la corriente. Porque para el mundo casarse con una prostituta, que Dios te lo mande, fácilmente dirían, eso no es Dios hablándome, ese es el diablo. Eso está equivocado. Pero sin embargo Oseas fue obediente, porque Dios tenía un propósito para Oseas. Muchas veces si escuchamos la voz de Dios y somos obedientes, el Señor nos va a llevar a otro nivel. Y aquellos matrimonios que no están restaurados, los restaura el Señor. Aquel hijo que está perdido, el Señor lo trae a casa. Aquellos que no siguen los pies de Cristo, abrirán sus corazones para ver la luz. Solo Cristo sana, solo Cristo salva, solo Cristo transforma la vida del ser humano. No la psicología, no los libros positivos, no las cosas de este mundo. Pero dicen no, por eso dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas del mundo, es decir, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, de la boca, todo esto no proviene de Dios, sino del mundo. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor. Dice Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. En ese tiempo el pueblo, como dije, el pueblo de Dios era infiel porque Dios bendecía sus vidas, pero ellos volvían al pecado. Pero podemos hablar de Israel y su comportamiento, pero muchas veces nosotros actuamos como ellos. Somos infieles porque escogemos nuestra comodidad en vez de escoger a Dios. Muchas veces escogemos el trabajo antes de Dios. Pasamos viendo programas horas y horas en vez de leer la palabra de Dios. Nos levantamos súper temprano para ir a un viaje de vacaciones. Pero cuando nos toca levantarnos para hacer un devocional y tener intimidad, nos sentimos muy cansados. Les digo algo, hermano, el gran juicio de Dios se acerca y seguimos perdiendo el tiempo en las cosas que no nos edifican, como si nada fuera a
a suceder. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos escogió a cada uno de nosotros para que fuéramos piezas importantes en la expansión de su reino. Pero sin embargo, nuestro comportamiento muchas veces es como si fuera el de una persona del mundo, porque hacemos la voluntad del yo en vez de hacer la voluntad de nuestro Señor. Es hora que nos levantemos y que nuestro corazón se llene del fuego de nuestro Señor Jesucristo para hablar de las cosas grandes que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es hora que nos levantemos y digamos cuán grande es Jesús, el amor que tiene Él por nosotros y todas las cosas que Él hace todos los días. Solamente con respirar es una bendición para cada uno de nosotros. Pero ya ni eso agradecemos. Nuestras prioridades están muy equivocadas. Las almas se pierden y nosotros seguimos diciendo que somos seguidores de Cristo cuando no dejamos las cosas que nos dominan. Y nunca hay una entrega total. Tenemos que entregarlo todo y no a medias, así como decía el versículo. Tenemos que dejarlo todo porque Él está primero. ¿Cuáles son las prioridades? Dios es lo primero en nuestra vida. Dios tiene que ser, pero pagamos muchas consecuencias. ¿Y qué pasa? La comodidad y la flojera, como estaba hablando anteriormente. Dice, el cristiano de hoy asiste a la iglesia cuando quiere y la hora que quiera. Estoy muy cansado, ejemplo. Me duele la cabeza, no voy a ir hoy. No he dormido nada. Pero ¿qué pasaría si esto fuera con nuestro trabajo? Con dolor o sin dolor de cabeza, no faltaríamos porque sabíamos que nos despiden. Pero como estamos hablando de la iglesia, tranquilo. Dios entiende y su amor es eterno. El Señor me hablaba el otro día sobre la comodidad, ¿no? Estaba sentado allí y estaba en mi teléfono y decía, wow, utilizando el teléfono ya ni traes la Biblia, me decía el Espíritu Santo. No traemos esto a la iglesia ya. Y sé que es algo útil que podemos utilizar y es cómodo para nosotros. Esa es la palabra, cómodo. La comodidad. Estaba viendo el versículo y aun cuando estábamos buscando el versículo yo decía, wow, a veces ni utilizamos el teléfono porque lo tenemos guardado en el bolsillo y esperamos que veamos el versículo en la pantalla grande. Y cuando no se ve el versículo en la pantalla grande, nos ponemos bravos. ¿Qué le pasa, hermano, en la media? ¿Dónde está el versículo, pana? ¿El versículo? La comodidad nos tiene paralizados. Cuando esto en un país, la gente muere por tener una de estas. Y sé que hay mucha comodidad y sé que son útiles las cosas electrónicas. Pero yo la traje el otro día que predicaba Mauricio y decía, wow, yo lo que quería era subrayar mis versículos y buscar. Y por supuesto, cuando escuchen la predica otra vez durante la semana, que deberíamos hacerlo, pueden seguir subrayando aquellos que fallaron. Pero estamos muy cómodos, demasiado cómodos. Esperamos que nos pongan todo en un plato. Cuando hay otros que mueren quemados en otros países por declarar que Jesús es el Señor. En ese pequeño video yo veía y decía un muchacho, mi papá, tuvimos que todos salir de la aldea, pero mi papá se quedó atrás y murió. Pero sin embargo ese muchacho estaba feliz. Decía, wow, su papá murió. Y explicó cómo murió. Primero le cortaron la mano. Después y él decía, yo amo a Jesús. Le cortaron el brazo después. Yo amo a Jesús. Y después le metieron 2 tiros en la frente y en el pecho. Y murió diciendo, yo amo a Jesús.
¿Será que cuando llegue ese tiempo de persecución, porque llegarán los tiempos de persecución aquí, y vienen? Y les digo algo, hermanos, en mi comodidad el Espíritu Santo me decía, tal vez es tiempo de que lleguen persecuciones a este lugar, para que nos despertemos y la iglesia de verdad se prenda y diga, yo amo a Jesús, y entender que la prioridad de nosotros es Jesús, no nosotros. Él nos compró con su sangre, no nosotros a Él. Él es nuestro amo. Si Él es nuestro amo, nosotros somos sus siervos. Nosotros no somos sus panas, sus amigos, somos sus siervos. ¿Y qué hace un siervo? Obedece y hace la voluntad de su amo. Pero tenemos las prioridades muy equivocadas. Eso me lo decía el Señor, y decía, Señor, glorifica tu nombre, Señor. Yo quiero que tú me utilices y que me des fuego, pasión en mi corazón por ti. Porque nos enfriamos fácilmente en este medio de comodidad y trae debilidad, trae mentira, trae infidelidad, trae cansancio, y que fácil se desvía uno aquí. Mientras que otros hermanos en otro lugar están buscando con amor y compasión, y no importar que mueran por Jesús. Hermanos, la carne es débil. Si alimentamos al hombre carnal en vez del espiritual, cosecharemos lo que ofrece la carne. Cuando la palabra para muchos que son perseguidos en otros países es un tesoro, para nosotros es como un par de zapatos. Ya pasó de moda. Nos ponemos ese par cuando lo encontramos en el closet, de vez en cuando. Tomamos la iglesia como un club social. Hermanos, el tiempo de Dios es más importante que cualquier otra cosa, pero muchos de nosotros llegamos cuando queremos. Si ahora mismo tuviéramos una entrevista de trabajo, les aseguro que si dirían a las 8 de la mañana, estaríamos allí a las 7:30. Sin poner excusas. Pero muchos lo hacemos. ¿Qué hacemos cuando venimos a la iglesia? Tranquilo. Dios es bueno, Dios entiende. Yo quería compartir con mi familia. Tenía un cumpleaños de los niños. La playa estaba espectacular. Déjame quedarme un ratito más. Escogemos las cosas que satisfacen nuestra carne sobre las cosas de Dios que son más importantes. Él está primero. Y un minuto para Él hace la diferencia. El estar aquí adorándolo, alabándolo, dándole gloria a Él, como estuvo la alabanza hoy. ¿Quién no sintió la presencia de la alabanza hoy? ¿Quién no se gozó en la presencia? ¿Cómo vamos a dejar pasar eso? Y a veces llegamos aquí tarde. Es como faltarle respeto. Es faltarle respeto. Vamos a glorificar su nombre. Vamos a respetar al Rey de Reyes. Así como venimos al trabajo y se lo hacemos a nuestro dueño de compañía, vamos a hacerlo con nuestro Señor Jesús. Vamos a venir aquí, vamos a hacerlo. Debemos de entender cuáles son nuestras prioridades y ponerlas en orden. Dice Mateo 22, 37, 38. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Debemos entender que Dios es lo primero. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestra vida debería ser una vida agradeciéndole a Dios por nuestras vidas, alabándolo, adorándolo, exaltándolo, orando e intimidando el carácter de Jesús donde quiera que estemos. Nuestras acciones y testimonios hablarán por sí mismos y hablarán más alto de cualquier palabra que ustedes puedan decir. Por medio de las Escrituras y en intimidad con Él, nos uniremos más a Él y entenderemos que Él es todo. Él es el único Dios que da vida y vida en abundancia. Es el Dios que restaura matrimonios. Es el Dios que saca a una persona de la depresión y lo hace luz en medio de las tinieblas. Es el Dios que dice, ámame incondicionalmente y siempre te bendeciré a ti y a tu descendencia. Y nunca se apartará
tus hijos, aún en medio de las grandes pruebas. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Dice de vez en cuando? No, dice siempre, siempre. Tu cónyuge y tu familia, muy importante. Efesios 5:22. Ustedes las casadas honren a sus esposos como honran al Señor. Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:28, 29. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Nadie jamás ha odiado su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Hermanos y hermanas, vamos a corregir esas prioridades equivocadas, entendiendo que nuestro cónyuge, para aquellos que están casados, es lo primero. Primero está Dios y después viene nuestro cónyuge. Muchos atendemos al trabajo, los quehaceres del hogar, compartimos con nuestros hijos y hermanos y después queremos descansar y solo le damos un poquito de ese tiempo que nos queda a nuestros esposos y nuestras esposas. Nuestras esposas merecen más de lo que podamos imaginar y sus esposos merecen ese tiempo, y ese tiempo de calidad es el tiempo que cambia en el matrimonio. Ese es el tiempo que necesitamos todos. El recordar esos tiempos cuando conociste a tu esposa o cuando conociste a tu esposo. ¿Qué hacíamos? Eran horas y horas en el teléfono y hacías cosas más allá para tratar de conquistar. Y el Señor te dio esa bella esposa, ese bello esposo, para que los dos fueran un solo cuerpo y entendieran que ese tiempo es más importante que cualquier otra cosa después de Dios. Porque los hijos sí están con nosotros, pero ¿qué pasa con los hijos? Crecen y se van de nuestros hogares, ¿y quiénes quedan? El esposo y la esposa. Por eso ese tiempo de conocer el uno al otro es muy importante. Horas juntos, gozándose, alabando, volviendo ese tiempo de uno a uno y conocerse y decirse, te amo. Algo tan importante que hasta eso se nos olvida con todo el trajín que tenemos de trabajo, de esto, lo otro, y estamos tan apurados que se nos olvida cómo llegamos a donde estábamos. Pero ese es el tiempo que vamos a buscar. Leer las escrituras con nuestra pareja, eso transforma el matrimonio. Después de todo esto viene y va a pasar a tus hijos, que son tus discípulos. Y el hombre como pastor y cabeza del hogar tiene la responsabilidad diariamente de sembrar esa semilla en el corazón de los hijos para que den frutos y frutos que permanezcan. Mira lo que dice Proverbios 22. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nuestros hijos muestran las acciones que tomamos en el hogar, su comportamiento, su testimonio, lo que sale de su boca muestra si estamos guiando a nuestros hijos en el camino del Señor o no. Hagamos el trabajo que es debido, el trabajo de decirle a nuestros hijos que hay un Dios que un día restauró a muchos matrimonios de los que están aquí, digo el mío, pero ha restaurado muchos matrimonios que estaban al punto del divorcio, pero sin embargo ahora glorifican el nombre de Cristo juntos. Y algo como eso, solamente Dios lo hace. El trabajo y el ministerio. Dice Mateo 6:26, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros,
Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Escogí este versículo porque muchas veces cuando no confiamos y no tenemos fe en Dios, tomamos decisiones basadas en las emociones del corazón y no guiados por el Espíritu Santo, poniendo a nuestro Señor y su reino en segundo lugar después de tus decisiones. Hermanos, Dios conoce nuestras necesidades y sabe que necesitamos un trabajo para suplir a nuestra familia. Pero a veces tomamos trabajo pensando que Dios los manda y que son una bendición, cuando realmente se convierten en una maldición. Porque nos quitan el tiempo de estar con Dios, de pasar tiempo con tu cónyuge, con tu familia, con el ministerio, con congregarte, que es tan importante, y pasar tiempo con el cuerpo de Cristo. Aprendamos a escuchar la voz de Dios cuando Él nos dice: esto es para ti, confía en mí, que yo haré y supliré lo que tú necesitas. Aún en tiempo de crisis, yo les puedo decir ahora mismo, levanten las manos, que en tiempo de crisis, ¿quién le ha faltado un plato de comida en este lugar? Les aseguro que ninguno de nosotros. Porque el Señor conoce cada una de nuestras necesidades antes de que nosotros ya hubiéramos pensado de ellas y nos hubiéramos preocupado por algo ni que ha pasado. Amén. Dice Salmo 127: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nuestra casa es nuestra primera iglesia y debemos atenderla antes de cualquier otro ministerio. Muchos nos preocupamos por ir a las naciones mientras que nuestra casa se derrumba. Tu casa y tu ministerio. Tu casa es tu ministerio. Y sí debemos ser parte de uno de los ministerios de la iglesia. Claro que debemos participar. Para eso somos parte de la iglesia. Pero hagámoslos con amor. No por presión y no por decir que eres parte de algún ministerio. Llegará ese momento y el Señor te pondrá en el corazón cuál es tu ministerio, cuál es ese tiempo. Pero si no estás preparado y tu casa está pasando por una crisis, ocúpate de tu casa. Tu casa es necesaria. Tu casa es tu primera iglesia. Nosotros somos los pastores de esa casa. Ese es nuestro primer ministerio antes de venir aquí. Que el Señor glorifique la vida de cada uno de ustedes para que le dé la sabiduría en cómo manejar cada momento y cada situación en su hogar. Pero les aseguro que si Dios está en medio de ese lugar, los ángeles siempre acamparán de ese lugar y no habrá ningún mal, y siempre se condenará cualquier lengua que se levante contra ese lugar en juicio. Dice Mateos 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Será que dijo él, estaré con ustedes de vez en cuando? No, dijo, estaré con ustedes siempre, siempre, siempre. El Señor nunca nos ha fallado. Somos nosotros los que le fallamos a Él. Y sin embargo, en medio de esa infidelidad, en medio de esas luchas y en medio de fallarle a Él, el Señor le dice y nos espera con brazos abiertos: aquí estoy, mi hijo. Estoy esperando por ti. Yo te amo. Por eso te escogí. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres todo para mí.
levantemos un clamor y prediquemos en todas las naciones. No esperemos solamente por los pastores o por los líderes. Todos somos llamados a llevar la palabra de Dios. Conozcamos las Escrituras, conozcamos a nuestro Dios, entendamos que Él quiere trabajar en nosotros, que Él quiere cambiar nuestro carácter, pero no podemos imitar un carácter del cual no conocemos. Si yo como hoy y no como durante la semana, voy a morir físicamente. Lo mismo pasa con la palabra. Si yo solamente leo la palabra hoy y no la leo durante la semana, morimos espiritualmente. ¿Y qué es lo que sale? La carne. Y la primera lucha que se te presente, vienen pleitos, vienen los gritos, vienen las peleas. Pero si tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, lo primero que sale es palabra de amor, palabra de vida, palabra que transforma. Vamos a ponernos de pie. Y no sé si pidiendo esto, pero yo digo, a veces cuando salimos aquí todos nos reunimos afuera, ¿no? Y hablamos. Y sé que tenemos las máscaras y tal vez sea diferente, pero no sé si pueden acercarse tal vez a un hermano y se mantienen un poquitico y tal vez oramos el uno por el otro. ¿Crean que pueden hacer eso? ¿Crean que pueda pedir eso? Con su separación, si quieren manténgase un poquito separados. Pero vamos a hacer algo, que mi hermana, vamos a hacer algo mientras oramos. Oremos los unos por los otros para que Dios levante la iglesia y que glorifiquemos a Cristo. Padre amado, Señor, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias porque escogiste a cada uno de los hombres y mujeres que están aquí presentes, y aquellos que nos ven por las redes sociales también fueron escogidos para glorificar tu nombre, Señor. Padre, levanta a cada guerrero y guerrera en este lugar. Tu palabra dice que en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y nosotros estamos aquí para escuchar tu voz y hacer tu voluntad, Señor. Padre, renueva tu iglesia. Padre, levanta tu iglesia. Padre, trae amor sobre esta iglesia, Señor. Pon el fuego en aquellos que están apagados, Señor. Trae una nueva unción sobre nuestras vidas, Señor. Padre, que tu iglesia vea que vienen tiempos difíciles, pero aún en medio de esas pruebas nos levantaremos. No temeremos al mal alguno, sino que daremos gracias día tras día, noche tras noche. Buscaremos de tu presencia, buscaremos de tu palabra. Entenderemos que clamaremos por ti, porque tú eres el Rey que restaura la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada discípulo, de cada hombre que se levanta para decir: heme aquí, Jesús, yo quiero más de ti. Yo quiero que tú me levantes. Yo quiero que tú traigas la gloria y la honra sobre este lugar, Señor. Padre, haz tu voluntad y no la mía. No nuestra voluntad, Señor. Padre, renueva la vida de cada uno de nosotros y que glorifiquemos tu nombre, Señor. Alabado seas tú, Jesús, quien derramaste hasta la última gota de sangre para que nosotros como pecadores estuviéramos aquí, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres fiel por una eternidad, y así sea para siempre, Señor. Gracias, Señor.
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el centro, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Amén, iglesia. En ese mismo espíritu vamos a continuar. Yo escuchaba a Josvani traer ese mensaje hoy y él citó unos versículos. Él habló sobre unos personajes bíblicos. Él habló sobre Oseas, sobre Gomer. Y si nosotros vemos esa historia, vemos una mujer que fue amparada por un hombre. Aquel hombre le dio todo lo que necesitaba, la cuidó, le dio casa, nombre, restituyó. Y aquella mujer, nos cuenta la Biblia, que se iba de nuevo, lo dejaba, lo abandonaba, lo traicionaba. Y Oseas iba una y otra vez tras ella, la perdonaba, le daba todo de nuevo, y ella volvía y hacía lo mismo. Y uno leyendo esa historia dice: qué barbaridad, ¿cómo puede eso ser así? ¿Cómo puede una persona desechar tanta misericordia, tanta bondad, tanto amor? Pero realmente que nosotros no somos nada desigual a la actitud de esa mujer, porque el Señor así nos ha llamado y nos ha tratado toda la vida, como un padre busca a sus hijos, llamándonos una y otra vez, siempre nosotros muchas veces dándole la espalda una y otra vez, poniendo prioridades, otras prioridades encima de Él una y otra vez. Pero Dios es lindo y misericordioso, y Él siempre nos dice: yo estoy aquí, yo soy tu padre, quiero que tú seas mi hijo. Y es por eso que Él siempre nos hace ese llamado.
Ese llamado, porque esa búsqueda incesante que nos hace ir allá buscando cosas diferentes de Dios, es porque tenemos un vacío que nada lo llena. Es aquel sentimiento de una falta de paternidad, de un padre, de aquel Padre celestial que está ahí por nosotros. Y mira lo que dice la palabra en Romanos. Dice él: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ese es nuestro Dios, que Él, cuando entregamos nuestra vida a Él, Él nos sella con su Espíritu Santo. Él nos sella y nos dice: tú eres mi hijo, yo soy tu padre, yo te voy a suplir, yo te voy a cuidar, yo te voy a encaminar. Ese es nuestro Dios, y nuestro Dios no desiste de nosotros. Tú que estás ahí escuchándonos tal vez por medio de las redes sociales, Dios no ha desistido ni va a desistir de ti. Él está ahí con su mano de misericordia, extendiéndola hoy y diciéndote: ven a mí y déjame cuidarte como un padre cuida a su hijo. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? De convertirnos en aquellos hijos adoptados de Dios, entregando nuestra vida a Él, confesando a Jesús Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Allí empieza el camino, reconociendo que necesitamos un Salvador, el único que nos puede rescatar de nuestra vida de pecado y nuestra vida de condenación. Así que allí donde tú estás, yo quería que repitieras conmigo esta oración de entrega al Señor. Padre Celestial, yo creo en mi corazón que tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en una cruz, para pagar una deuda que yo no podía pagar. Había una sentencia para mí, y esa sentencia era muerte eterna, separación eterna de ti. Pero tu Hijo pagó, y Él dijo antes de morir: tetelestai, está cancelada, está pagada esa deuda. Él pagó esa deuda por mí, y yo creo y yo recibo el sacrificio de Cristo en mi vida, y recibo la vida de Cristo en mi corazón. Yo sé que Él hoy está vivo porque Él resucitó. Yo creo en Jesús, y yo entrego hoy mi vida para que Él me ayude a andar, me ayude a poner mis prioridades en orden, me ayude a amar y cuidar mi familia, a ser un verdadero hijo de Dios. Te entrego hoy mi vida, Señor. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quería preguntar si hay alguien hoy entre nosotros que tal vez hizo esa oración de entrega por primera vez. Si hay alguien aquí entre nosotros que pueda levantar su mano para poder orar por él o por ella. O si hay alguien que nos ve por las redes sociales. Tal vez tú estás hoy entregando tu vida al Señor. Nosotros como iglesia queremos profetizar en tu vida y declarar que el caminar va a comenzar hoy y va a ser como la luz de la aurora, que va a brillar y brillar y brillar hasta que el Señor lo haga un día perfecto. En el nombre de Jesús te bendecimos ahí donde tú estés. Amén y amén.